¿En cuántas ocasiones has querido desaparecer para siempre? Pero por suerte, mañana volverá a amanecer y el nuevo día puede traer consigo un mejor enfoque de tu situación. Piensa en positivo. El momento es ahora. ¿Que cómo lo hemos conseguido? Bueno, con trabajo, con sacrificio, poniendo los prejuicios a un lado y dejándonos llevar por las palabras. Así hemos conseguido estar con ustedes en La Mujer del Siglo XXI. Bienvenidos y bienvenidas. Estrenamos plató y también una nueva dinámica para nuestro programa, para hacer más accesibles los temas de cada semana para ustedes. Hoy vamos a hablar de la sexualidad femenina, un tema de lo más interesante que nos va a interesar a todos. Nos va a interesar a las mujeres, pero también a los hombres y del cual pues surgen muchísimas preguntas. Para ello tenemos aquí en plató a nuestras invitadas de hoy, pero antes vamos a ver unas imágenes. La sexualidad femenina es algo que nos incumbe a todos y a todas, no es solo una cuestión de mujeres. Para el psicoanálisis, la sexualidad humana no se limita solamente a la genitalidad, sino que lo sexual es todo aquello tocado por la palabra. Todo lo genital es sexual, pero no todo lo sexual es genital. El sexo es lo verdaderamente inconsciente en la mujer y en el hombre, porque depende de la palabra. La revolución de la mujer requiere un cambio en la concepción de mujer. Entonces habrá un cambio en la manera de concebir la humanidad. En el programa de hoy desvelaremos con nuestras invitadas las complejidades de la sexualidad femenina, de cómo amamos, deseamos, gozamos y por qué hay sentimientos tan contradictorios en las relaciones humanas. Deseos, afectos, sentimientos, y muchas veces son contradictorios o no sabemos entenderlos. Tenemos hoy con nosotros a nuestras psicoanalistas, algunas de las que han estado colaborando, que son de carne y hueso. Nos acompaña Virginia Valdominos, psicoanalista de Grupo Cero. Hola, Elena. Muchas gracias por haber viajado a través de las palabras y un poquito a través del tren también para estar aquí. Muchas gracias a vosotros. Gracias. La doctora Alejandra Menasa, también psicoanalista de la Escuela Grupo Cero y médico internista. Bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por invitarnos para hablar de este tema tan interesante, como decías, para todos, no solo para las mujeres, también para los hombres. Y Laura López, psicoanalista también de Grupo Cero y que forma parte del equipo de producción de La Mujer del Siglo XXI. Bienvenida, Laura. Encantada, buena. Gracias. Y no queríamos empezar el programa sin tener presente también a través del teléfono al director de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero y que de alguna manera es el nexo que nos une a tantos significantes, ¿no? A la poesía, a la salud, a la pintura y al cine. Está al otro lado el doctor Miguel Óscar Menasa. Bienvenido, doctor Menasa. Muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotras en un tema como es el de hoy, la sexualidad femenina, que como decíamos nos interesa a todos y nos genera multitud de preguntas. Sí, pero la única que entiende es la mujer. Ajá. El tema nos interesa a todos. Entonces, ¿hay que preguntarle a la mujer o de alguna manera también el psicoanálisis ha desvelado muchos aspectos al respecto de la sexualidad de la mujer? ¿Qué digo? ¿Cómo? ¿El psicoanálisis nos ha desvelado los secretos de alguna forma de la sexualidad de la mujer? Un poco. ¿Y de qué depende? La mujer todavía no habló. Freud
preguntaron sobre la sexualidad femenina. ¿Me están escuchando? Porque Sí, yo no sí, escucho nada. le escuchamos perfectamente. Vale. Dijo que de la sexualidad femenina habría que ir a preguntar a los poetas. Y Lacan reconoció que nunca había podido, ¿no?, hacer que una mujer hablara. ¿Y Menasa ha podido? Bueno, yo me vanaglorio de eso, sí. Como yo dejé de hablar, entonces hablan las mujeres. ¿Y le han contado algún secreto del goce femenino? No. A mí no. Entre ellas hablan, a veces, en código, del goce femenino. Yo quería preguntar, porque se pregunta siempre qué es lo que quiere una mujer, es como una pregunta que está muy patente en el psicoanálisis, pero ¿qué quieren los hombres de las mujeres o qué quiere un hombre de una mujer? Según de qué hombre se trate, ¿no? Ajá. No hay deseo universal. No hay cosa rara, ¿no? El poeta este rico, ¿cómo se llama? ¿No? Que a la mujer la quería para que anduvieran desnudas a caballo por el jardín mientras él escribía. Lord Byron. ¿No? Yo creo que las mujeres son soldados, ¿no? Doctor Menasa, dijo que usted había callado para que la mujer hablara. Sí. ¿Tiene que callar el hombre para que hable la mujer? No hace falta, pero lo que pasa es que no hablaba. Ajá. ¿No? No hablaba porque tenía miedo de las cosas que iría a decir, ¿eh? No hablaba porque la mujer siempre fue un ser oprimido. En ciertas religiones, por ejemplo, la religión judeo-cristiana, la mujer no puede hablar con Dios. La mujer tiene que contarle al hombre y el hombre es el que habla con Dios. Así que fíjese qué opresión. Y las cosas están cambiando. ¿Qué va a suponer esta transformación de la mujer, de la forma de concebir la mujer que también plantea el psicoanálisis, esta posibilidad de hablar? ¿Qué va a suponer para la sexualidad de la mujer? Un cambio radical. Porque cuando uno habla de las cosas, primero, las cosas existen. Y si uno sigue hablando, las cosas se transforman. Por lo tanto, en cuanto la mujer quiera brindarnos, ¿no? Entonces todo va a cambiar. Porque la historia del hombre, no me estaré pasando, me estoy pasando. No, pásese un poco. La mujer no participó de la historia del hombre. Fue entre Dios y el hombre masculino. ¿Pero la mantuvo? ¿Cómo? ¿La mantuvo? ¿Qué mantuvo? Esa historia. Y llegamos hasta aquí donde hay jueces que no condenan al maltratador porque la chica está bien vestida. Y esto pasó hace unos meses aquí en España. ¿Y qué supone realmente una liberación sexual para la mujer? ¿Cuál es la verdadera liberación sexual de la mujer? ¿Qué implica o qué instrumento tiene que tener la mujer para realmente tener esa revolución sexual? Con escribir le alcanza. Pero podría ser otra cosa, ¿no? Pero con escribir no hay una historia del hombre, de la mujer, escrita por la mujer. Y las mujeres que escribieron sobre eso estaban un poco sometidas, a pesar de que eran libertarias, ¿no? Por ejemplo, estoy hablando de Simone de Beauvoir, ¿no? Ella estaba sometida al grupo de los miércoles que hacían Piaget, Merleau-Ponty, Sartre, ¿no? Su marido. De alguna manera, esta transformación femenina abruma a los hombres. ¿Están los hombres asustados, si podemos decirlo así, de esa energía sexual de la mujer? Sí, los hombres
realmente de lo único que se defienden es de la energía sexual de la mujer. Por eso la represión, por eso que no la dejan en libertad, por eso que ni siquiera hablan con ella. Pero lo que temen verdaderamente es la sexualidad femenina. ¿Pero qué es una lucha de poderes? ¿Cómo? ¿Es una lucha por el poder, la lucha femenino-masculino? Bueno, no quiero abrumarla con tonterías, pero Mao Zedong, ¿se acuerdan de Mao Zedong? Decía que la primera contradicción era la que ellos estaban resolviendo, que era burguesía-proletariado. Después, la segunda contradicción importante que iba a sobrevivir era lo que está pasando ahora en China, proletariado urbano contra proletariado rural, ¿no? Y él decía que cuando se solucionara esa construcción vendría la verdadera contradicción, hombre contra mujer, mujer contra hombre. Pero claro, viste, era comunista, pero era poeta también, Mao Zedong, así que por ahí. Supongo que más que una lucha a muerte entre el hombre y la mujer, tiene que ser, como plantea el psicoanálisis, una conversación, ¿no? Un aprender a conocerse en esa libertad, ¿no? No meternos en la vida de la gente. Tolerar que la vida de las personas que nos rodean es diferente a nuestra vida. Tolerar que el pensamiento de la gente que nos rodea es diferente a nuestro pensamiento. Pues, eso que no pueden los grandes estados es lo que tendría que poder el hombre para liberarse. bueno, lo que Grupo Cero de alguna manera y Freud y la historia del psicoanálisis nos está demostrando es que se puede esa transformación y se puede también pensar es vidas... normal transformar. Claro. Lo que pasa que los estados actuales, ellos saben que históricamente se fueron modificando las sociedades en otras sociedades. El modo de producción en otros modos de producción. Pero cuando llega la burguesía al poder, le hace creer al mundo entero, hasta a mí me lo hizo ver, que es una cosa natural la burguesía. Que se acabó la historia, que no va a haber más transformaciones. La transformación verdadera, la revolución verdadera que todos tememos, es que la mujer, ¿no?, hable, escriba, pinte, haga el amor cuando se le ocurra, no cuando es obligatorio. Pues muchísimas gracias, Miguel Óscar Menasa, doctor Menasa, por estar en el plató de La Mujer del Siglo XXI y esperamos poder seguir conversando con usted de muchos otros temas. Haberle servido para algo. Para mucho, para muchos. Vale, estamos seguros. Muchas gracias, doctor Menasa. Bueno, seguimos, una vez hemos abierto con este invitado excepcional, el doctor Miguel Óscar Menasa, que como ustedes saben es director de la Escuela Grupo Cero, es poeta, también es el autor de algunos de los films que estamos viendo en el programa, es director de cine. Pues bueno, nos plantea, ¿no?, ese nuevo camino que el psicoanálisis le ha propuesto a la mujer. En este sentido, ¿qué pensáis que es la sexualidad femenina? Porque muchas veces se confunde el término sexualidad con genitalidad, ¿no? A nivel de la calle, la gente que pone la televisión van a hablar de sexualidad y esperan que hablemos de porquería, si me lo permiten así, ¿no? ¿Qué piensan el psicoanálisis o qué piensa, cómo lo piensa? ¿Cuál es la verdadera sexualidad humana? Lo que pasa es que hasta las porquerías están pasadas por la palabra en el humano, ¿no? Entonces ya no son más porquerías, ya no es una sexualidad animal, sino que es una sexualidad humana en tanto que está pasada por la palabra, ¿no? A mí me ha parecido una cosa muy interesante que he entendido de lo que ha dicho el doctor Menasa. Si Freud le pidió a la mujer que hablara, el Grupo Cero le pide a la mujer que escriba, ¿no? Es otro nivel de sexualidad, ¿no? Es un nivel de sexualidad histórico, es un nivel de sexualidad que puede transformar la historia, ¿no? Ese decir de la mujer. Lo que pasa que yo creo que hay veces que el telespectador, cuando escucha eso, tal vez no entienda cuál es esa propuesta, qué es escribir. Claro,
yo tengo la sexualidad de los textos que me determinan, ¿no? Yo hago el amor como está escrito en los libros que he leído, como está escrito en la ideología que producen esos libros. Libros que aunque no haya leído me influyen. No importa, porque en la ideología social está eso, en cómo escriben los periodistas, en los programas que ponen en la televisión. Entonces debe ser la sexualidad pésima, porque los programas... La sexualidad es excepto pésima. La mayoría que hay en la televisión solo no transmiten cultura, solo transmiten cosas cuanto más escabrosas mejor, ¿no? Pues es una sexualidad pobre, ¿no? Si digo, cuantas más palabras tenga, más rica es mi sexualidad. Confunde la sexualidad, ¿no? Confunde la sexualidad con la genitalidad en primera instancia, después confunde la sexualidad femenina con la masculina, lo mezcla todo, no se sabe cómo debe tratar un hombre a una mujer o una mujer a un hombre. Esas claves fundamentales para el comportamiento humano, para llevarnos bien con nuestra pareja, para llevarnos bien con la gente de nuestro alrededor, para agruparnos, para formar parte de sociedades más amplias, ¿no? Todo tiene que ver con la sexualidad femenina, tiene que ver con la palabra, con que una mujer esté dispuesta a hablar, y eso en los medios de comunicación está absolutamente vetado, ¿no? Porque la apariencia a veces de este avance de la mujer en la sociedad puede dar la impresión de que en lugar de ser un sujeto pasivo y que fuera el hombre el que la conquistara, ahora se ha vuelto todo lo contrario. Ahora son mujeres arrasadoras, que son ellas las que conquistan. Pero esa es la liberación. Ahora es convertirse en un hombre que se los va llevando de calle a todos. Evidentemente no. Y yo creo que hay que aclarar que la libertad sexual de la mujer no pasa por follarse a todo lo que se mueve, ¿no? Quiero decir, por hacer el amor libremente con cualquier hombre cuando se le antoje. ¿No? Digo que también eso tiene sus límites, ¿no? También eso tiene... decidir cuándo deseo, ¿no?, hacer el amor, con quién deseo hacer el amor, porque ella siempre se entregó al primero que le decía que la amaba. No, ella tiene que poder decidir, ¿no? A ese hombre lo deseo, a ese hombre lo amo, con ese hombre quiero, no le sirve con cualquiera, ¿no? ¿Y qué quiere decir un no? Porque muchas veces el mensaje generalizado es no lo dice, no, es una histérica, y el no quiere decir que sí. El no de una mujer cuando no quiero, no me interesas, yo elijo, como tú planteas, ¿qué quiere decir? Claro, hay un no histérico, efectivamente, pero hay un no femenino, es no quiero contigo, ¿no? También porque eso es una defensa del hombre que porque se siente rechazado, la insulta, la denigra, ¿no? Esta es una frígida, no es una frígida, es que contigo y ahora no quiere, no corresponde quizá, ¿no? No puedo estropear una relación laboral porque meto lo sexual, porque la mancho con lo sexual, ¿no? Digo, hay que cuidar esas cosas también, que la mujer tiene que saber que esas cosas hay que cuidarlas, ¿no? Hay que cuidar los negocios, hay que cuidar el trabajo. Justamente en el programa anterior hablábamos de negocios y que en ciertas circunstancias en las cuales una mujer tiene que encontrarse pues en una comida o en un contexto con un hombre o con otros hombres, daba la impresión de que en muchas ocasiones se encuentra más cómoda si lleva al terreno de la seducción o lo interpreta desde ese punto de vista la relación con el hombre que si lo lleva al punto de vista laboral. ¿Qué pensáis en ese sentido? ¿Es más cómodo para nosotras malinterpretar toda situación como una situación de conquista? ¿Qué conseguimos con ello? Al que se altere la situación transferencial, ¿no?, que se produce ahí, ¿no? Porque, digo, en un contexto de trabajo, trabajando con un equipo, también hay una transferencia, también hay una inercia a caer en determinada posición donde te pone también el resto de las personas, porque no es uno aislado, sino es uno en sus relaciones, en relación con la frase del otro. Entonces, es muy importante que la mujer esté bien posicionada, porque a colación de lo que decías del no, cuando una mujer dice no es no, y se ve claramente, ¿no?, que es no. Cuando a una se le plantean dudas de que tiene que decir que no porque no está claro en la situación tal, se tiene que plantear acerca de su propia posición estructural, ¿no? Cómo se posiciona en ese contexto, y quizá tenga que psicoanalizar algo respecto de su propia posición, o que para ella es más fácil caer en esa seducción que dices con respecto al otro, ¿no?, que afrontar esa relación de otro modo, ¿no?, profesional, laboralmente. Entonces, eso es algo que ella tiene que cuidar. Y Laura, por ejemplo, mujeres que son como más tímidas, como que tienen una mayor inhibición al respecto del encuentro con la sexualidad o a la hora de encontrarse con un hombre.
¿Qué se puede hacer en ese caso? ¿Qué consejos podemos darle? ¿Por qué se viste de esa timidez cuando es una mujer que desea? Claro, en ese caso podemos pensar que es una persona que tiene ciertas inhibiciones y está un poco relacionado con el neuroticismo, ¿no? Entonces se aconseja el psicoanálisis porque esa persona tiene una posición pasiva y no es un sujeto deseante. Entonces la sexualidad no es solo reproducción y ser objeto, sino que sexualidad es poder crear deseo, poder producir deseo. Entonces hay que cuestionarse si esa mujer, pues a lo mejor es que no está tomando las riendas de su vida con sus propias manos, ¿no? Y eso el psicoanálisis te puede ayudar mucho porque te desata de todas las cadenas que tiene y te ata a otras cadenas más productivas, ¿no? Te entra más en la civilización, en el mundo, en las relaciones, ¿no? Te transforma, te cambia la vida totalmente. También en el programa anterior bueno, hemos incluido una nueva sección justamente de la sexualidad femenina, porque es un tema que, como bien decíais, no solo tiene que ver con la genitalidad, sino con todo el despliegue del deseo, que al fin y al cabo es el motor que nos mueve en toda actividad humana. Aparecía la situación en la cual, en el encuentro con otras mujeres, también aparece ese terror homosexual, ¿no? Parece como que es inevitable que surjan los deseos sexuales. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo puede uno manejarse ante una atracción que no sabe cómo interpretar ni sabe cómo dominar? Claro, es interesante porque si yo el deseo voy y lo realizo, es para quitármelo de encima, para no hacerme cargo de ese deseo, ¿no? Entonces, es verdad que en toda relación laboral, en toda relación grupal, surgen amores, surgen deseos, ¿no? Surgen tendencias al goce, pero todo eso es energía libre que se pone en el trabajo si uno la deja, ¿no? La deja desarrollarse. Pero si voy y lo hago, ¿no? Si voy y hago el acto sexual con esa persona con la que tendría que hacer un negocio, estropeo el negocio, ¿no? Quiere decir que aquello que uno puede interpretar como energía de acostarme o de besar o de amar a alguien, no siempre tiene que ver con eso, o que lo podemos dirigir hacia otras cosas. Claro, lo que se llama sublimar, ¿no? Y yo creo que también hay que tener en cuenta que la percepción, la conciencia, ¿no?, nos engaña, que es de ilusiones, ¿no? Que no lo que el otro te diga es lo que es, sino que a veces lo interpretamos mal, ¿no? Porque lo interpretamos según nuestro sentir, nuestra ideología y nuestros prejuicios, ¿no? Claro, porque siempre está implicado el deseo de la mujer, aunque es en el caso de la histérica, ¿no? Pero es deseo no satisfecho lo que desea. Siempre está tocado por el deseo inconsciente de la mujer, lo que le pasa a cualquier cosa, ¿no? Entonces, es importante tenerlo en cuenta. ¿Y es evitable o sería positivo que no surgieran ese tipo de deseo en el encuentro con otras personas? No pueden no surgir, ¿no? El que triunfa es el que sabe arreglárselas con eso. Sigo adelante a pesar de ello y no me dejo interrumpir en el trabajo. Porque ¿qué teme una mujer? Ella también teme, como el hombre, triunfar. Ella también teme tener éxito social, ella también teme llegar a un nivel económico más alto, tener un trabajo mejor remunerado, producir socialmente, pintar, escribir, ¿no? Ella también teme eso, lo desea, pero a la vez lo teme. Teme sus deseos. Claro, entonces, no, digo que también es para sacárselo, confundirlos con algo sexual también es para sacárselos de encima, ¿no? Para frenar el crecimiento. En el terreno de la sexualidad, la masturbación es un primer acercamiento que todo ser humano, en este caso la mujer, tiene que tener también con su propio organismo, con su propio deseo. Sin embargo, hay mujeres que dicen que nunca se han masturbado o que incluso si tienen pareja dejan de masturbarse, como que es algo evitable o es algo sancionable en ciertos niveles de pensamiento. ¿Qué le podemos decir a las personas que nos están escuchando en relación a la masturbación? ¿Nos turba la masturbación? Se turbarán con otras cosas, ¿no? Sí, claro, se masturban. Y una mujer se masturba de cualquier manera, ¿no? Cruza un poquito las piernas, está leyendo un libro, tiene un orgasmo yendo de compras con las amigas. No escandalices al público. No, yo no escandalizo, pero es que las mujeres gozamos con mucha facilidad, una cosa que al hombre le cuesta más. ¿Un orgasmo o qué? Un orgasmo, sí, ¿no? Entonces, la masturbación, ¿qué pasa? ¿A ella qué le pasa? Porque hay una masturbación como infantil, ¿no? Enfermiza, es una masturbación que tiene que ver, ¿no?, con recuerdos infantiles de aquella masturbación antigua, de las primeras veces, ¿no? Y hay una masturbación que ya incluye al otro, ¿no?
Es diferente los dos tipos de masturbación. Cuando problematiza el sujeto, porque no es tanto la masturbación en sí, sino la relación que uno tiene con su masturbación, cómo la tolera, cómo, ¿no? Si goza, si no goza, si después se tortura, si después se autorreprocha, ¿no? ¿Qué hace con eso? ¿Por qué surgen los autorreproches? Generalmente porque no se tolera el goce, ¿no? Hay una cosa de... en la mujer hay una asociación del sexo con lo sucio a veces, ¿no? Más en la histeria que en la mujer, pero ¿no? La mujer también padece un poco de esa cosa, que la religión ¿no? ha puesto mucho peso, ¿no? en la cosa sucia del Claro, sexo. en ese sentido los modelos educativos, la educación victoriana, Claro. la religión se han ocupado mucho en reprimir Eso te iba a decir que sí estuvo reprimida, ¿no? Sí estuvo reprimida en un momento de su desarrollo sexual y sí ha estado reprimida en un momento de su desarrollo histórico, ¿no? La sexualidad femenina siempre ha estado reprimida, ¿no? De hecho, se ha subrogado a el matrimonio, ¿no? O al monoparentalismo, ¿no? Precisamente para evitar el goce femenino y todo lo que conlleva la sexualidad, la apertura a la sexualidad de la mujer, que es la apertura del pensamiento, porque no olvidemos que el pensamiento se reprime a consecuencia de la represión sexual, ¿no? Uno deja de hablar de lo sexual, deja de pensar en lo sexual y a partir de ahí se van reprimiendo un montón de cosas para poder reprimir lo sexual. Entonces a la mujer se le suscribió a eso, mientras que había una doble moral, siempre hubo una doble moral para el hombre, para que si el hombre pueda tener otra sexualidad y la mujer no. Cuando Freud investigaba las fantasías humanas, hablaba de que el hombre, sobre todo, tenía fantasías ambiciosas y fantasías de conquistar cosas y fantasías, en otro caso, para conquistar a una mujer, ¿no? Al fin y al cabo, las dos eran fantasías eróticas, ¿no? Pero indirectas. Pero en el caso de la mujer eran fantasías eróticas directamente. No tanto sexuales, sino la idea de ser conquistada por el hombre ideal, que es una forma, digamos, disfrazada de fantasía erótica. De alguna manera podemos pensar que las mujeres somos más sexuales, tenemos una energía sexual más floreciente que en el caso de los hombres. Yo creo que aquí hay que aclarar una cosa cuando hablamos de mujer y de hombre. Hay un hombre en toda mujer y hay una mujer en todo hombre. Entonces ella también es ambiciosa y él también es amoroso, ¿no? Yo creo que es muy importante que dejemos clara esta cuestión en el programa, porque estamos hablando de sexualidad femenina y sexualidad femenina no es más que una porción de la sexualidad humana que está en todo sujeto, no solo en la mujer, también en el hombre. También él necesita tomar la posición pasiva, ¿no? De hecho, el goce sexual, propiamente dicho, el del acto sexual, el del encuentro de dos cuerpos, ¿no? Ahí la persona que más sabe aprovechar ese goce es la que puede posición pasiva, posición activa, ¿no? Y ahora juego yo, y ahora juegas tú, y ahora yo encima, y ahora yo debajo, ¿no? Digo que todas las posiciones posibles del sujeto. Y en esas posiciones estamos viendo que hoy en día están surgiendo, no sabemos si es que es algo que ocurre ahora o es algo que ha existido siempre, como una mayor variabilidad en las tendencias sexuales. Es decir, vemos personas que se decantan más por el plano homosexual que en otros momentos de la historia, o que a lo mejor han tenido una pareja chica o chico y ahora la tienen del otro sexo. Es decir, digamos como un abanico mucho más amplio que tal vez el que veíamos antes o simplemente nadie contaba, ¿no? Tal vez el doctor Menasa decía que hay cosas que uno no tiene por qué dar explicaciones, ¿no? Exactamente. Yo creo que es una exageración querer poner en el currículum la tendencia sexual de uno, que es lo que se está tendiendo a hacer, ¿no? Una exageración, ¿no? Identificarse con un plano u otro. Sí, aparte que eso es del orden de lo manifiesto, ¿no? Que uno diga que es homosexual o no es homosexual. La heterosexualidad es lo más complejo y lo más difícil de ¿Qué conseguir. es la heterosexualidad? Bueno, pues es un encuentro entre un hombre y una mujer que es un desencuentro siempre. Nunca hay un encuentro, ¿no? Entonces, claro, conseguir eso, aceptar al otro, aceptar la diferencia sexual, que supone aceptar la mortalidad, eso es muy complejo, ¿no? ¿Y en el encuentro de dos hombres o dos mujeres puede haber heterosexualidad? Puede haberla. La hay habitualmente, ¿no? Las parejas homosexuales, hay uno de los partners que toma la posición femenina y otro que toma la posición masculina, ¿no? Generalmente. Y decíamos antes de que había sido reprimida la sexualidad femenina fundamentalmente incluso en el hombre también. Claro. ¿No?
que la represión sexual de lo femenino también acontecía en relación con lo que decía Alejandra, que en todos nosotros hay sexualidad femenina y masculina, también en el hombre, y al hombre le cuesta mucho asumir en ocasiones la posición femenina y le provoca problemáticas, ¿no? Pero lo femenino es necesario para todos los aspectos de la vida, ¿no? Para poder lo trabajar. femenino incluye la diferencia, introduce la diferencia, ¿no? Entonces introduce la tolerancia a lo diferente, la diversidad, ¿no? Que yo tolere otras personas a mi alrededor que no piensan igual que yo, que no viven igual que yo, ¿no? Que no hacen el amor igual que yo, ¿no? Digo, es la máxima diferencia, la diferencia hombre-mujer, ¿no? Y sin embargo, por ejemplo, con respecto, o si en comparativa en general con la sexualidad masculina, que vemos cómo hay, antes hablaba de una doble moral, ¿no? Hay una mayor libertad en el aspecto de tener relaciones infieles, si lo podemos decir de alguna manera, o con otras mujeres, o si he tenido 5 novias o he estado con 5 chicas, está bien visto, y en el caso de la mujer, haber estado con 5 chicos está tildada de promiscua, ¿no? Es porque deseamos diferente, es porque, si pensamos en la prostitución, que también hemos hablado de ello en el programa, las mujeres no gozarían de una persona desconocida con la que se encuentran. ¿Es una cosa solo de los hombres? Bueno, hay prostitución masculina también, ¿no? Y hay mujeres que usan ese servicio, ¿no? No, yo creo que es un prejuicio, como cualquier otro, sobre la mujer, ¿no? ¿Quién alimenta esos prejuicios? ¿Las mujeres? Esos prejuicios están fundamentados en alguna escritura, ¿no? En algún momento se pensó que la mujer, por ejemplo, solo evolucionaba psíquicamente o mentalmente hasta la pubertad y que después dejaba de crecer mentalmente, ¿no? Y eso se fundamentó y se escribió, ¿no? Cuando hubo toda la revolución femenina en torno al siglo XIX, hubo un montón de escritores que decían que como la mujer tenía el cerebro más pequeño era más tonta. Y todo esto está escrito por anatomistas, luego venían otros científicos a demostrar que eso no era cierto. Bueno, ¿no? incluso muchas mujeres piensan que su goce es inferior al del hombre, porque en el hombre la excitación y el orgasmo es más evidente, en ese sentido de la existencia del órgano sexual masculino en comparación con el femenino. ¿Es eso cierto? ¿Podremos comparar ambos goces? ¿O? Que me perdonen los hombres que nos están viendo, pero si hay algo que el hombre envidia es el goce femenino, ¿no? Ella siempre es multiorgásmica, aunque diga que no, aunque se haga la frígida, aunque niegue su goce, pero ella siempre goza, ¿no? De cualquier manera, varias veces, con una capacidad de recuperación, ¿no? Que él envidia. También es verdad que en esto el hombre tiene el prejuicio de confundir el orgasmo con la eyaculación, ¿no? Él cree que solo tiene orgasmo cuando eyacula y tampoco es cierto. Eso también es otro prejuicio acerca de la sexualidad masculina, muy extendido, que le resta un goce a él, ¿no? También. En relación con lo que decías de quién alimenta esto, si lo alimenta la mujer, bien es cierto que hay que decir que la mujer en la función madre, en la familia, dentro de la familia, es la que transmite la ideología a los hijos, ¿no? Y que sí que es cierto que hay ideología que se mama directamente, ¿no? Se denutre al niño con esa ideología. ¿Y cuál es esa ideología? La ideología dominante, la ideología de los estados, de los medios de comunicación, ¿no? De los libros de historia. Eso es ideología, ¿no? Es siempre la ideología de los vencedores, por decirlo así. Que en este caso, ¿no? En el que la lucha, digamos, que no es ninguna lucha, pero entre lo femenino y lo masculino siempre fueron los hombres los que escribieron. Incluso si introducimos el tema del erotismo, la propia literatura erótica, en la mayoría de las librerías a las que uno acuda, digamos, hay como una serie de libros donde son una lectura muy superficial y a veces grosera, o a veces, si es destinada para mujeres, como muy, ¿no? Muy light. Y en ese caso existen como otra literatura erótica verdadera donde se aborda de una forma más rica y más compleja y hasta más excitante el aspecto erótico y pornográfico de la sexualidad, ¿no? ¿En qué medida también acceder a esa literatura, a esos libros, a ese nivel cultural que complejiza el erotismo, enriquecería la vida sexual de los amantes? Totalmente, ¿no? Yo estaba recordando cuando tú decías la literatura erótica, por ejemplo, Las mujeres de Boccaccio, analizar esos personajes maravillosos donde ella tiene una libertad sexual en el 1400 que todavía no han adquirido muchas mujeres en el siglo XXI, ¿no? Donde estamos ahora. Entonces, la lectura es fundamental. Por eso decía que yo tengo la sexualidad que me permiten las palabras que conozco,
¿no? Los significantes en los que me he movido, las lecturas que he hecho. Eso agranda mi mundo sexual, ¿no? Claro. Porque si no es, ay, y aquí no me toques, y aquí tampoco me toques, y aquí, y esto no me lo hagas, y esto yo no te lo puedo hacer, ¿no? Es todo no, todo prohibido. Pero, ¿no? ¿Pasa con el marido? Porque a veces hay mujeres que con el marido son unas santitas y luego con aventurillas que puedan tener en su vida privada son muy diferentes. Evidentemente, ¿no? Durante mucho tiempo mantener un amor escondido ha sido la manera de la mujer de poder tener esa libertad sexual que no se permitía en el matrimonio, ¿no? Que frente al marido tenía que parecer la Santa Virgen, ¿no? Y entonces se permitía una libertad sexual con un amor escondido, como es a veces su sexualidad. Porque antes decía el doctor Menasa, ella no quiere hablar de su sexualidad porque cree que se pierde el goce si ella dice lo que le pasa con el sexo, lo que le pasa con su goce, ¿no? Ella cree que va a perder el goce si lo devela, entonces lo mantiene en secreto. Y eso tiene mucho que ver también con la anatomía femenina, ¿no? Donde es un sexo oculto, ¿no? Es un sexo en secreto, ¿no? Un sexo escondido, un sexo que no se ve tan manifiestamente como los genitales del varón, ¿no? Ni ella misma se explica su goce, es enigmático hasta para ella, ¿no? Entonces el no hablar también es para que no deje de ser enigmático, ¿no? Y luego también que el cuerpo está hecho de palabras, en ese sentido de que las palabras amplían la sexualidad, no solo la sexualidad, nos dan el cuerpo, porque es una construcción, la vagina también es una construcción, no existió siempre en la mujer desde que nació. Cuando se habla del punto G o de ciertas localizaciones donde uno puede tener más goce, entonces están equivocados los anatomistas, los sexólogos, ¿qué papel tienen a este respecto? ¿Es una cuestión de posturas, de práctica, de desinhibición? Claro, es que tenemos que darnos cuenta que no en un mismo encuentro sexual a lo mejor hacen la misma postura y gozas de manera diferente en cada encuentro, que no tiene nada que ver, que tiene que ver con el deseo. Y también estaba comentando ella, Virginia, y me he acordado de una disfunción que hay, ¿no? Que ya lo habló Sigmund Freud en sus escritos, ¿no? Que decía que hay veces que tanto el deseo como el amor no están aunados en la misma persona. Entonces hay que tener en cuenta eso, que hay veces que desear no quiere decir que no lo ames, o amar no quiere decir que lo desees, que puede ir en dos vertientes diferentes, y ahí estamos los psicoanalistas, ¿no? Para dar una mirada diferente, ¿no? A esa cuestión. Hay hombres que no pueden desear a sus mujeres a pesar de que las aman mucho y pueden mantener relaciones sexuales muy apasionadas con prostitutas o con otras mujeres que para ellos están degradadas, y a la mujer a la que tanto aman no pueden excitarse con ella. Eso es una... ¿Y eso abocaría a la separación, al divorcio? Al psicoanálisis. No tendría por qué. Sí, al diván. No tendría por qué. Depende de cada caso, ¿no? ¿Se puede vivir sin tener relaciones sexuales con la pareja? ¿Es viable para una pareja compartir la vida con alguien sin gozar por el otro? Habría que ver qué son relaciones sexuales, ¿no? Claro. Porque ha habido muchos matrimonios que, por ejemplo, según de Beauvoir y Sartre, que mencionaba antes Menasa, tenían una relación de escritura, ¿no? Epistolar, y eso era la relación sexual máxima para ellos, ¿no? Hacían el amor con las palabras, ¿no? Claro, ¿no? Digo, ¿qué es relación sexual, ¿no? Pero desaconsejable, ¿no? Si además pueden tener el goce genital, porque si falla el goce genital, que digamos que pone de manifiesto que es el paradigma de lo sexual, ¿no? Pone de manifiesto que falla todo lo demás, ¿no? Que hay una problemática con el lenguaje, pero es desaconsejable no tener relaciones sexuales. Bueno, vamos a pasar al prometido vídeo, el capítulo de hoy de la sección Sexualidad Femenina, a ver qué ingrediente nos trae hoy. Que yo no sé por qué a veces no me dejas hablar. Hablas sin parar, hablas y hablas y hablas y no me dejas hablar a mí, no me dejas decir una palabra. Que hablo mucho. Siento que reprimes mi discurso a veces. ¿Ah? A lo mejor es una cosa mía. O mía. Que cuando te escucho hablar mucho me excito. Ya me parecía a mí. Entonces yo hablo, no te dejo hablar porque si no me excitaría. Sería tú le excitado. Hombre, también está que para un hombre, una mujer que habla es como una especie de muñeco inanimado que de repente cobra vida, ¿no? Digo que no os lo esperáis, que tengamos un discurso, me parece. Hombre, nunca había pensado así, la verdad. Lo del muñeco inanimado me ha gustado. ¿Te pone las muñecas hinchables? No.
No, pero es cierto que cuando la mujer, claro, cuando la mujer habla, te despierta como más fantasías, como que... No sé, te hace pensar más cosas, yo creo. Es diferente a cuando está callada, ¿no? Sí, es cierto, porque hay gente que dice, hacemos el amor callados, hacemos el amor a oscuras, hacemos el amor en silencio. Para no darse cuenta, ¿no? Para no darse cuenta, claro. Porque si no lo pasas por la palabra no te das cuenta de que lo has hecho. Sí, porque también otro día escuché una cosa muy interesante. Me dicen, es que cuando mi mujer habla en la cama es como que me corta la fantasía, como si estuviera él con otra, y cuando habla la mujer se aparece da cuenta, ella, ¿no? Aparece ella. Y digo que yo, de cuando estoy en amor, me imagino con varias tías o actrices o no sé qué. Y claro, si habla ella, tiene que contar con la mujer con la que estoy. Una actriz más de las que están en la escena, ¿no? Qué ganas de decir que le corta la fantasía a ella. Claro. Se interrumpe él. Se interrumpe él. Mejor no tolera el goce, ¿no? Claro. Para no darse cuenta que está con una mujer de verdad. Y tú y yo que estamos hablando de otros para no hablar de nosotros. Bueno, pero ¿qué me quiere decir si yo tengo fantasía con otras mujeres cuando estoy contigo? Por supuesto. Y también es cierto que cuando hablas, me traes aquí, digo, Eva, es cierto que me perturba, que a veces me ha perturbado, pero digo, luego también encuentro un goce, porque es como hacer real, ¿no? El cuerpo, la sensación. Es que sin interrupción no hay goce, ¿no? ¿O qué? Claro. Si es todo seguido, ni me doy cuenta que estoy gozando. Me quedé pensando que cuando es todo imaginación es un poco masturbatorio, como si me masturbara con tu cuerpo, en vez de con mi mano, cuando nada más que estoy imaginando. Pero cuando hablas, siento que tiene vagina, siento que tengo pene, siento que tengo cuerpo y siento que tienes cuerpo. O sea que entonces está bien lo de hablar. Y todo eso lo hace la palabra. Sí. No pierdas tu voz nunca. Hablar nos hace humanos, humaniza la sexualidad, si no es una sexualidad animal. El psicoanálisis nos enseña eso, que el goce pasa siempre por la palabra. Bueno, estamos viendo que nuestras psicoanalistas sirven para muchas cosas, también para el cine y para darnos consejos al respecto de la sexualidad. Y lo que yo creo que debe quedar claro es que si somos tímidas, si no hablamos, si no queremos descubrirnos, al final vamos a vivir en una vida empobrecida y también en una vida sexual empobrecida. Y es cierto que en esas situaciones donde te encuentras con tu pareja, en muchas ocasiones vienen 1000 ideas a tu mente en cada encuentro y pocos se animan a conversarlo, como si le fuera a tachar la otra persona de perverso, de salido, de salida, ¿no? Bueno, igual también tienen miedo a que se haga realidad, ¿no? Porque cuando uno nombra a otra persona, por ejemplo, cuando está haciendo el amor con su pareja y nombra a otra persona, ¿no? Igual tienen miedo a que sea realidad eso, ¿no? Pero muchos pueden sentirse ofendidos, como si la deseas a ella o lo deseas a él y no a mí. Claro, claro, pero en esa ofensa también hay un deseo, ¿no? Porque si no, uno no se siente ofendido. ¿Qué significa el hecho de poder hablar, nombrar a otra persona en el transcurso de un acto sexual? Un tercero, ¿no? Que es muy importante en la aparición del tercero, también para que haya dos, porque si no se pueden confundir y pensar que son uno la pareja. Y ahí ese goce es un goce un poco masturbatorio. ¿Pero inhibe el deseo o amplifica el deseo? El que haya un tercero amplifica el deseo siempre, permite desear de una manera más humana. Sí, además, no hace falta traerlo a la cama, ¿no? Ya lo trae uno con la frase. Claro, hay alguien que nos separa, no somos uno, somos dos, y un hombre y una mujer, ¿no? Eso es un grado de civilización, de humanización, haciendo el amor, ¿no? Lo decía, trae el cuerpo, trae tu cuerpo, mi cuerpo, mi pene. Has hablado de un goce masturbatorio y también en el vídeo. ¿Cómo puede ser un goce masturbatorio si estoy en la cama con otra persona? Claro, pero yo estaba diciendo, yo... si no estoy realmente contigo, ¿no? Estoy perdido en mi fantasía, ¿no? Ensimismado en mi fantasía, y entonces cuando hablas me traes a la escena, ¿no? Me doy cuenta que estoy contigo, que hay otro cuerpo, ¿no? Digo, si no es como mi mano, decía él, ¿no? Tu vagina es como mi mano y eso es un acto masturbatorio, un acto onanista, ¿no? Y cuando hay en muchas ocasiones o muchas mujeres que no saben dejarse llevar por la situación o generar un feeling con su pareja, y a veces están como una tabla que se deja penetrar por el marido, pero no están en esa situación, no están entregadas, no se entregan a su goce, ¿no? ¿Qué
¿Qué significa eso? ¿Puedo estar pensando en la lista de la compra mientras hago el amor con mi marido? Es que es llamativa una cosa, que la máxima represión en la mujer es en las conversaciones sobre el sexo y sobre el dinero. Son como dos tabúes impenetrables, ¿no? Ella nunca puede hablar, pero cuando se trata del sexo y el dinero, ¿no? Eso es horroroso, eso no puedo con ello, ¿no? Y el problema es que si no podemos hablar de lo sexual, tampoco podemos gozar del cuerpo, tampoco podemos llegar al acto sexual, ¿no? Somos eso, un objeto pasivo del deseo de él. Él es el que desea, yo me dejo hacer, bueno, total, él lo necesita de vez en cuando, ¿no? Pero esa persona que dice esa frase igual goza, igual desea, ¿no? Pero es diferente aceptar el deseo que no aceptarlo, es muy diferente. ¿Se puede gozar si las relaciones sexuales se convierten en una obligación? Si toca una vez por semana, si tu marido viene y te lo pide como hoy toca, ¿eso funciona? Bueno, es que si son una obligación, hay quien disfruta de las obligaciones y hay quien no disfruta con las obligaciones. Digo que eso depende, puede ser un pacto, tener pactado el número de veces por semana que se hace el amor o anual, porque algunas personas su frecuencia no es tan alta como la de otras, pero depende de lo que haga cada uno con sus obligaciones. Porque hay obligaciones que son muy satisfactorias para uno y muy beneficiosas. Claro, ya que hablas de frecuencia, y la televisión gustan mucho las estadísticas, ¿no? ¿Es comparable? ¿Podemos comparar las cifras en uno mismo de un momento de tu vida y otro? ¿O las cifras en general? ¿Goza más el que más practica el encuentro sexual con otra persona? Eso, perdónenme, pero es una cosa muy masculina, ¿no? Es como comparar un tamaño del pene con otro tamaño del pene, que se pasa, ¿no? Que hay muchos hombres que se pasan el día, ¿no? A ver si tengo más dinero en la cuenta bancaria que mi amigo, a ver si... Y es todo en referencia al tamaño del pene. Digo que más o menos es en cada pareja, es cada pacto, y además quería decir que el goce programado, es verdad que se pierde el goce, ¿no? Si yo tengo que hacer el amor a las 8 menos cuarto todos los martes por la noche, ¿no? Es un poco perverso. Es un poco perverso, ¿no? Todo lo que se programa, porque el goce no permite ninguna programación. El goce dice aquí y ahora, ¿no? Claro. Y si yo le quiero decir aquí y ahora, si corresponde, si estoy en el lugar adecuado... Por eso se estropean algunas relaciones sexuales cuando, por ejemplo, se quiere tener un hijo y se programa todos los encuentros. ¿Funciona eso? Claro, porque es un para algo, ¿no? Y el goce es libre, ¿no? Es para gozar, no es para... Cuando le pones un objetivo es cuando lo estropeas. Claro, pero sí que es verdad que hay como un tiempo para el goce, o es beneficioso para la mujer tener un tiempo para el goce, ¿no? Tampoco, aunque la mujer goza de casi todo, por no decir de todo, pero hay que tener un tiempo para la pintura, un tiempo para la música, un tiempo, ¿no? Porque pero son otras formas de gozar, ¿no? Son otras maneras de sexualidad también, son otras formas de la sexualidad. ¿A lo que te refieres es que no se puede estar todo el día en la cama? Claro, que va a ser más beneficioso, más productivo para ella de gozar también con otras cosas, no solo gozar con lo genital, sino también gozar con el trabajo, gozar con otras cosas que le van a proporcionar mucha satisfacción. Bueno, vamos a irnos unos minutos a publicidad, le dejamos con esta sugerencia. Estamos enseguida siguiendo el tema de la sexualidad femenina, nos quedan muchos aspectos muy, muy jugosos. ¿En cuántas ocasiones has querido desaparecer para siempre? Pero por suerte, mañana volverá a amanecer y el nuevo día puede traer consigo un mejor enfoque de tu situación. Piensa en positivo. El momento es ahora.
¿En cuántas ocasiones has querido desaparecer para siempre? Pero por suerte, mañana volverá a amanecer, y el nuevo día puede traer consigo un mejor enfoque de tu situación. Piensa en positivo. El momento es ahora. Ahora es el momento de la mujer para hablar, no solo pensar. Si lo que pensamos no lo llevamos a las acciones, a la palabra, a la escritura, a las artes, nadie va a saber que nosotras hemos estado por aquí. Estamos hablando de sexualidad femenina con nuestras invitadas, pero hemos tomado las imágenes de un cortometraje, un fragmento, porque dura un poquito más. Le invitamos, no obstante, a que lo puedan ver, está disponible en internet, del Hortelano, un cortometraje dirigido por Miguel Óscar Menasa, que también ha estado hoy con nosotros. Le dejamos con las imágenes y luego lo aprovechamos esas interesantes conversaciones para la conversación con nuestras invitadas. Hay momentos que estoy distraída y días enteros de silencio y noches queriéndome morir para no enfrentarme al día siguiente. Y estoy enamorada. Y un poco loca, ¿no? Sí, claro, y loca. Y te amo tanto que con rencor te amo. Y llego a dudar de todo, pero tú siempre me amas con la misma intensidad. ¿Qué es el amor para ti? Eso, el amor. Pareces triste. Hoy no pude amarte. Y eso para mí es como la muerte, aunque no me muera. Hoy has suspendido tu amor para que yo escriba mi primer poema. ¡No! Yo escribí mi poema número 1000. Siempre tratando de disculparte. Nunca aceptas que haces algo para mí, pero me observas todo el tiempo. Gozas con todas mis caídas, con todos mis triunfos. Hasta te imaginé gozando con mis amores y por ese motivo dejé de tener amores. No soportaba que gozaras siempre, aunque no hiciera nada. Envidiosa. Pero tú me amaste siempre con la misma intensidad. ¿Cómo te las arreglas? ¿Cómo haces para amarme siempre con la misma intensidad? ¿Eso quieres saber? Sí. Que yo te ame a ti depende en parte de mí. Tu parecido con mi madre, tu dificultad para cocinar, tu distraimiento general. No. Pero la intensidad del amor... Mira, algo del mar, algo de la tierra, el reflejo del cosmos. Nena, la historia del amor grabada en esas rocas. Es por eso que el mar me resulta tan benéfico. Mira, ¿ves las olas? Las olas arrancan de las piedras el amor. Y si tú estás ahí como al descuido, amor te toca.
Vamos al mar, mi amor. Vamos a hundirnos en el mar para siempre. El mar eres tú, mi amor. Hoy me siento atlántica y pacífica, ardiente y coloquial, fría y escarpada. Y tú no necesitas ni moverte ni hablar para ser hielo, fuego y dolor. Todo para mí. ¿Aún me amas? Nunca te amé. A tu lado siempre fui feliz. El hortelano, un cortometraje de Miguel Óscar Menasa que pueden ver íntegro en internet, también en YouTube. Es casi un libro de aprendizaje para el hombre y para la mujer sobre el amor, sobre las relaciones sexuales y las relaciones amorosas. Tenemos aquí este diván como representación de que esto es un programa de psicoanálisis, ¿no? Al fin y al cabo no queremos que eso se nos olvide y estamos aquí 4 psicoanalistas con ustedes. Podremos preguntarnos si es diferente la sexualidad de una mujer que se psicoanaliza. Es totalmente diferente la sexualidad de una mujer que se psicoanaliza a la de una mujer que no se psicoanaliza. Todas las mujeres que han iniciado su análisis ven una clara diferencia entre su sexualidad previa y su sexualidad ¿De qué posterior. depende? Porque depende de las palabras. Es decir, antes hemos dicho, si yo no puedo imaginar, no puedo hablar. Y si no puedo hablar, no puedo hacer. Son los 3 pasos en toda acción, ¿no? Primero lo pienso, después lo hablo y después lo hago. Si yo no lo puedo hablar, no lo puedo hacer. Entonces, el psicoanálisis lo que me hace es abrirme cadenas significantes nuevas, abrirme a nuevas palabras, abrirme a nuevos pensamientos, pensamientos que yo nunca hubiera podido pronunciar en soledad, los puedo pronunciar delante del psicoanalista, ¿no? Ideas, frases que nunca, conversaciones que jamás había tenido antes, ¿no? Y entonces, poder haber tenido esa conversación es lo que después me va a hacer ser diferente en el próximo encuentro sexual. Hay un elemento, de alguna manera, diferenciador también. Y pese a que antes hablábamos de cierto temor que manifiestan la mayoría de los hombres frente al desarrollo de la mujer y a mujeres que muestran más directamente sus deseos, a la vez cuando se encuentran con una mujer diferente, que habla de otra forma, que se anima a conversaciones a las que la mayoría de las mujeres no se animan, eso genera deseos en esos hombres, ¿no? Claro, porque da libertad también, ¿no? Hay a tu lado un ser deseante que te amplía el mundo también, ¿no? A veces el hombre tiene miedo a perder a la mujer cuando la mujer habla, pero es todo lo contrario. Si la mujer que habla, si su relación va bien, se va a quedar al lado del hombre que le permite hablar. No es que porque se ponga más guapa, más bella y más inteligente se va a ir. Hay muchos hombres que no quieren que su mujer sea Claro, bella. pero porque es que la mujer se queda con el hombre con el que puede ser más guapa, más bella y más inteligente. Y cuando el hombre no la deja ninguna de esas 3 cosas, pues entonces ¿cuándo se va? ¿No? O se somete a eso, ya veremos durante cuánto tiempo, porque hablar no es hablar de lo sexual, no es que la mujer tenga que ir al diván a hablar de su relación sexual o cómo, es hablar de cualquier cosa y eso después le va a permitir tener una mejor genitalidad, porque puede hablar, tiene un espacio para hablar, si no, está cargada de prejuicios, de ideología, de basura que le impide disfrutar de cosas naturales para ella, porque es natural disfrutar de la sexualidad, y que bajo esas ideologías y bajo esos prejuicios que se autoimpone,
aunque también vienen de fuera, estamos diciendo, pero ella se aferra a ellos, claro, no puede disfrutar. Pero hay muchas que tienen ciertos reparos a la hora de consultar a un psicoanalista porque piensan que van a dejar de amar a quien aman, que van a, o como antes hablábamos de fantasías sexuales. ¿Qué pasa? ¿Que me voy a tener que acostar con esa mujer que me genera deseos? ¿O que voy a tener en la cama a 2 hombres con los cuales tengo fantasías? En ese sentido, ¿cómo gestionar ese temor a que lo dicho se convierta en lo hecho? Es que cuando uno habla de un temor a algo por ir no voy al psicoanalista, no vaya a ser que me tenga que separar de mi marido. Bueno, esa persona tiene un deseo de separación ya, ¿no? En todo caso, en el análisis puede ser, pero ¿de quién se quiere usted separar? ¿De su papá o de su marido? ¿Quién es para usted su marido? Claro, ¿no? antes hablaba Laura de ese discurso manifiesto, claro, que a veces no es eso que está diciendo, que es una construcción. Hablas de separarte de algo, pero hay que averiguar de quién te quiere separar. ¿De qué se quiere separar? ¿De esa mujer que usted es al lado de ese marido? ¿Quiere transformar su ser mujer para ser otra mujer para él? ¿No? Claro. Primero, antes de cambiar de marido, habría que cambiar de mujer, ¿no? Digo, cuando uno se quiere separar, primero, ¿qué estoy haciendo yo mal para que la relación no vaya, ¿no? ¿O qué podría hacer mejor? ¿O qué podría hacer de otra manera? Claro, porque también es una mujer en esa relación, claro, ¿no? Que puede cambiar de persona al lado y seguir en esa relación, en esa manera de relacionarse. O puede cambiar su manera de relacionarse y seguir eso con incluso la misma. Cambia la pareja. Lo conversábamos días pasados hablando de la violencia doméstica, ¿no? En el sentido que muchas veces es cierto que es una relación que se ha producido entre esos 2 partener, pero que había ocasiones donde uno se separaba de su pareja y luego volvía a encontrar una pareja y volvía a producirse la misma dinámica exactamente, ¿no? Claro, es que en psicoanálisis existe lo que se llama la compulsión a la repetición. Lo reprimido retorna, ¿no? Que siempre hay veces que se tienden a buscar personas con esa misma característica, ¿no? Para repetir esa historia que si no es con análisis no la podemos liberar, ¿no? Claro. Y luego también que en el análisis se ponen en palabras cosas que si no estarían en otro lugar. No es que no estén, pero es que están en forma de un síntoma, en forma de un sufrimiento, en forma de un dolor, en forma de un sometimiento. Ejercen un efecto sobre la vida de esa persona. Es cuando las puede poner en palabras que dejan de ejercer ese efecto y se transforman en otra cosa. Esa energía queda liberada para otra cosa. Hay que decir también que existe un buzón de correo electrónico para que nuestros telespectadores puedan escribirnos sobre consultas que quieran realizar a un psicoanalista, sobre sugerencias para temas y preguntas para el programa. Les recuerdo el correo lamujerdelsiglo21@mijascomunicacion.org. También existe un blog del programa donde están todos los programas ya emitidos hasta el momento para que ustedes lo puedan ver en función de la temática que más les interese. Y como digo, nuestro deseo es que usted saque todo el provecho posible de estas conversaciones y que también nos traiga sus preguntas y sugerencias. El blog es tvmujersiglo21.blogspot.com.es. Hay un elemento que acontece también en muchas mujeres y al referente de la sexualidad, que es el asco y la repugnancia. Hay ciertas zonas que no quieren que se les sean exploradas, o por ejemplo a la hora del sexo oral muchas mujeres manifiestan asco, digamos que hay muchas inhibiciones a la hora de explorar toda la riqueza de posibilidades que conlleva, bueno, si lo llevamos más al placer más íntimo y más de alcoba. ¿Qué encubre ese asco, esa repugnancia, esas trabas al goce? Hombre, en la sexualidad humana tiene dos momentos de constitución. Hay un momento infantil seguido de un periodo de latencia y después el reflorecimiento en la pubertad, ¿no? Y la finalización de la constitución sexual. Entonces, en la sexualidad infantil debe ser reprimida, ¿no? Estructuralmente tiene que ser reprimida para que siga su desarrollo. Entonces, en la represión de la sexualidad surgen unos diques a lo sexual. Uno de ellos es el asco, la repugnancia, otro es la moral, ¿no? Y otro es la vergüenza o el pudor, ¿no? Son esos 3 diques. Entonces ahí es donde se generan, ¿no? En esa limitación. Lo que pasa que después es ¿qué hago con eso? ¿Dónde lo pongo? ¿No? Porque es verdad que la sexualidad infantil necesita ser limitada, ¿no? para poder llegar a la sexualidad adulta.
Pero después no puedo ir con el pudor a todas partes, con la vergüenza a todas partes, con el asco a todas partes, ¿no? Y el asco, además, en la sexualidad de la histérica, ¿no?, nos indica un deseo también, ¿no? El asco señala un deseo. Eso que me da asco en realidad es algo que deseo, pero no lo puedo soportar, ¿no? También los diques de la sexualidad nacen con la prohibición necesaria, ¿no? Por ejemplo, el niño juega con la caca. Al principio le parece una maravilla jugar con la caca. Tiene que aparecer la prohibición y el asco, ¿no?, hacia la caca para dejar de jugar con ella. Pero es algo que le sigue llamando la atención, ¿no? De hecho, después hay mujeres que siguen pensando que algunas cosas de las que piensa son caca, son repugnantes, son vergonzosas, ¿no? Está relacionado con esa sexualidad infantil, ¿no? Incluso la idea de que la sexualidad es exclusivamente del coito, ¿no? Como todos sabemos que existe el Kama Sutra, existen múltiples posibilidades y combinaciones, casi como en la poesía, ¿no? Cualquier palabra con cualquier palabra. Pero en este sentido, esas trabas que tienen a sentir goce en otras localizaciones corporales, o como bien decías antes, vas a un museo y gozas viendo determinados cuadros. ¿Cómo uno puede dejarse atravesar por ese goce sin asustarse, sin creerse que es una degenerada? Es que si reduzco la genitalidad a la penetración, ¿no?, al coito normal, que es la penetración, ¿no?, si lo reduzco a eso, si solo hago existir el pene y la vagina, por decirlo de alguna manera, es como un árbol sin ramas, sin hojas, ¿no? No tengo brazos, no tengo piernas, no tengo ingles, no tengo axilas, no tengo cuello, ¿no? Estoy reduciendo la sexualidad, la posibilidad del cuerpo, estoy reduciendo ese cuerpo a los genitales externos únicamente, ¿no? Estoy perdiéndome una parte de la sexualidad y del goce enorme, ¿no? Pero yo insisto que eso tiene que ser construido con palabras, porque hay mujeres que, aunque nos parezca mentira, no tienen vagina, no tienen representación de la vagina. Las frigideces en la mujer, que no pueden ni abrir las piernas, a mí me han mandado pacientes los ginecólogos que les han ido a explorar con el espéculo y no había manera de superar el primer centímetro de la vagina, no se abría el sexo femenino. Y muchos incluso piensan que es una cuestión de operación, esto hay que abrirlo, ¿no? No, ese ginecólogo me manda a los pacientes a mí porque sabe que el psicoanálisis, ¿no?, puede hacer eso. Abre la mente, porque la frigidez es una cosa psíquica. Incluso se hable, ¿no? Es una persona que no tolera ninguna frase que le venga del exterior, está totalmente cerrada, ¿no? Ninguna penetración externa, ¿no? Y habría que hablar también, no se nos puede pasar, el tema de la sexualidad femenina en la reproducción, porque de alguna manera a lo largo de la historia estaban casi solapadas, ¿no? Y no cabe duda que la aparición de los anticonceptivos también supone una liberación, de alguna manera, una posibilidad de elegir en ella si desea ejercer la función madre, si desea quedarse embarazada o no. ¿Qué creéis que supone para las mujeres la posibilidad de optar y en qué momento a concebir un hijo? Que la reproducción es una cosa de la especie, es la especie también la que da ese predominio a los genitales exteriores, ¿no? Porque son el vehículo de la fecundación, ¿no? Son el vehículo de la reproducción, pero luego está todo el resto del cuerpo. La sexualidad es mucho más que el acto de la reproducción, ¿no? Aunque la Iglesia se empeñe en reducirlo al acto de la reproducción, pero es mucho más amplio, ¿no? Claro, separa la función sexual de la función reproductiva, que son dos funciones diferentes. Y luego le permite al psicoanálisis gozar de una manera... el psicoanálisis le permite a la mujer gozar de una manera diferente a como gozó su madre. Porque es muy difícil para la mujer gozar, disfrutar de ver un cuadro si todavía sigue identificada con su madre y gozando de la misma manera. Las psicoanalistas gozan en el sentido cuando pueden hablar de estas cuestiones, cuando pueden desarrollar su trabajo, cuando ven estas transformaciones en la sociedad. Hay un goce en todo lo que hace un humano, ¿no? Lo que pasa que si es un goce humano, es un goce pasado por la palabra, es un goce que es menos perverso, que tolera cualquier transformación, ¿no? Porque si no, siempre tiene que ser de la misma manera. Perverso yo me refiero a reducido a una única manera, ¿no? Que tiene que ser siempre a las 7 de la mañana, que tiene que ser siempre con la falda puesta, ¿no? Hay hombres que no pueden ver el genital femenino, ¿no? Prohibido. Entonces, eso solo pueden si ella lleva la faldita. Bueno, incluso existe una idea generalizada como que el órgano genital femenino es feo, ¿no? Y muchas se ocultan, o hay que hacer el amor con la luz apagada. Importa la luz apagada, encubre algo, hay que
¿Por qué esa comparación entre los cuerpos, ¿no? Es que si bien el hombre tendría que poder perder un poquito de aprecio por su miembro viril, ¿no? Que es lo que más aprecia el mundo a veces, ¿no? Y de hecho él lo hace cuando entra ella en la escena, ya está el cuerpo de ella. Ya lo más importante, ¿no? Ya se ha relativizado la importancia de su propio miembro, ¿no? Es decir, ha perdido un poco de aprecio por ese miembro y eso es necesario para la relación sexual. ¿Influye si la chica es bella? Pero la mujer tiene que ganar un poco de aprecio por su cuerpo. Ella también se desprecia un poco. A veces se siente mutilada, ¿no? Comparada con el varón. Y no es así, es un sexo diferente. No es el sexo del hombre más pequeño, no es el sexo del hombre cortado, no. Es ¿Influye su si ella sexo, es bella, si es gordita, si es delgadita? ¿Influye a la hora de gozar sexualmente? No influye en absoluto, ¿no? En todo caso, las histéricas son mujeres precisamente que son bellísimas y que se sienten feas, ¿no? Pues psíquicamente, pero la belleza corporal no tiene nada que ver con el goce. Claro, lo importante es incluir el deseo, ¿no? Que nosotros deseamos deseos, no objetos, ¿no? Es cuando nos engarzamos en el deseo del otro es cuando gozamos. Hay otro aspecto que hemos hablado en casi uno de los primeros programas donde hablábamos de madurez, de las mujeres ya maduras, donde en muchos casos, tras la menopausia y los cambios orgánicos que se producen en este momento de la vida, parece como que disminuye o existe esa idea que disminuye el deseo sexual, que incluso a nivel corporal resulta menos placentero, o ¿no? La idea es que las personas mayores no gozan del sexo. Por favor, hundid este mito. El deseo no envejece. El deseo no envejece, el alma no se arruga. No es cierto, ¿no? No es cierto. De hecho, la menopausia que separa la reproducción de la sexualidad, igual que decíamos antes que los anticonceptivos nos permitían separar las dos funciones, la menopausia también nos permite separar las dos funciones. Y ahí, contrariamente a lo que se piensa, la libido femenina aumenta considerablemente. ¿Aumenta? Aumenta considerablemente porque ya no está arrogada a la reproducción. Ya esa libido que estaba fijada a la reproducción está libre para la sexualidad, para el goce. ¿Y qué ocurre entonces cuando hay muchas parejas, muchas mujeres que ya no tienen encuentros sexuales con su marido, que parece una relación eminentemente de compañeros? Claro, ellas padecen de este prejuicio, ¿no? De que asocian la vejez a la pérdida de la libido, el envejecimiento a la falta de deseo sexual, ¿no? Pero eso pasa ahí o pasa con 20 años o 30 años, con la maternidad. Es la ideología que tenga ella, porque a veces una tiene un hijo y ahí deja de hacer el amor con su marido, ¿no? También digo que no tiene que ver tanto con la edad, sino con la ideología y los prejuicios de la mujer. Y si una mujer de edad ya madura o avanzada que tenga esta problemática y quiera transformarlo, ¿puede acudir al psicoanalista o ya es demasiado mayor y ya no hay solución? Nunca se es demasiado mayor para gozar, para aprender a gozar. Nunca se es demasiado mayor. O sea, puedes ir al psicoanalista en cualquier momento de tu vida y puedes intentar transformar, ¿no?, tu sexualidad, pasarla por la palabra y hacer de ella otra sexualidad, ¿no? Sí, para alargar la vida también, ¿no? Y si ella tiene esta actitud, como decíamos, a cualquier edad de la vida, y sin embargo su pareja no le acompaña, su pareja le reprime, su pareja la piensa de otra forma, ¿qué puede hacer esa mujer? ¿Inhibirse o cambiar de pareja? Pensar por qué se ha ido con esa pareja que la reprime, ¿no? Tal vez haya algo en ella que la reprime a ella misma, ¿no? Y se busca la excusa del otro para reprimirse ella. Yo diría que lo mejor es psicoanalizarse, porque no hay recetas para parejas, no hay recetas para personas. El psicoanalista además no se quiere apropiar de lo que después haga el paciente. El psicoanalista está ahí para que la persona se psicoanalice. ¿Un viaje romántico serviría para algo? Bueno, pues habrá parejas que en análisis, cuando están en análisis, un viaje romántico sea el siguiente paso que tienen que dar en su suceso, en su acontecer vital. Pero no es una receta que para todas las parejas un viaje romántico les vaya a curar, les vaya a resolver. No exime de consultar a un psicoanalista, porque claro, hay muchos que creen que una cenita romántica ya va a resolver el problema. Pero se dan cuenta después de que no, que es una ilusión. Porque llega la cena romántica, se lo pasan bien y al día siguiente el problema sigue estando ahí. Es como la droga, ¿no?, que es ilusoria. Parece que ha desaparecido el problema, pero después sigue estando ahí. Entonces, en cualquier caso, ante un problema de este tipo es consultar a un psicoanalista y ya después cada uno irá haciendo lo que para él y su camino es lo apropiado y lo conveniente y lo mejor. Bueno, hemos abierto muchos caminos que nos conducen a conocer la sexualidad femenina y la sexualidad femenina de cada uno de nosotros, hombres
y mujeres. Podremos seguir hablando al respecto, pero el tiempo por hoy ha concluido. Agradecer a nuestras invitadas, Virginia Valdominos, Alejandra Menasa y Laura López, su presencia hoy aquí. La verdad que es mucho mejor tenerlas en carne y hueso y con sus palabras en el plató, y siempre, por supuesto, con sus palabras en el programa. Invitarles al próximo programa, en el que hablaremos de un tema que de alguna manera también tiene relación con este. Vamos a hablar de la terapia de pareja. Hoy es uno de los servicios más demandados en las consultas de los psicoanalistas. Por algo ha de ser. También sabemos que cada vez hay menos matrimonios y, sin embargo, hay más separaciones que en cualquier otro momento de la historia. Vamos a intentar poner sobre la mesa las cuestiones relativas a por qué sucede esto y también las soluciones de nuestras expertas. Hasta la semana que viene y muchas gracias por habernos acompañado. ¿En cuántas ocasiones has querido desaparecer para siempre? Pero por suerte, mañana volverá a amanecer, y el nuevo día puede traer consigo un mejor enfoque de tu situación. Piensa en positivo. El momento es ahora.